Bueno, indudablemente en este cuarto módulo, que es la síntesis, vamos a retomar el caso de esta niña que se llama Rosa, que tiene 23 años y que es estudiante de psicología y que vive en Córdoba. Ella, como ustedes recordarán, cuando ingería comidas ricas en grasa, en el periodo postprandial precoz, realizaba un dolor de tipo cólico o retortijón, es decir, un dolor que aumentaba, su intensidad llegaba a un máximo, disminuía, calmaba, volvía a aumentar, iba acompañado de heces amorfas. ¿Cómo se expresaba en el epigastrio? Y lo relacionaron con las grasas, le pidieron una ecografía. En la ecografía había cálculos en la vesícula. Le hicieron una colecistectomía laparoscópica y al mes, cuando volvió a comer un par de empanadas, tuvo exactamente el mismo cuadro. Sin lugar a duda, ella tenía la litiasis vesicular, pero los síntomas no lo producía la litiasis, porque en el 90% de los casos la litiasis son asintomáticas. Entonces, ¿qué le producía los síntomas? La persona que la vio no tenía una formación en fisiología y fisiopatogenia como la que se debe tener. No recordaba seguramente lo que es el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico, como su nombre lo dice, acontece en el periodo postprandial precoz. Cuando la gente termina de comer y en el tiempo posterior, se produce un reflejo a punto de partida de la distensión gástrica que desplaza todos los contenidos del intestino delgado y grueso desde los sectores derechos a los izquierdos. Si en ese periodo postprandial hay algún problema con un espasmo del colon a nivel transverso, en ese movimiento de desplazamiento se produce un dolor en el epigastrio. ¿Por qué sabemos que esto es colónico? Porque la llegada de los contenidos a la izquierda genera reflejo defecatorio y la paciente eliminaba heces blandas que perdían la forma. Por lo tanto, este dolor era colónico, producido probablemente por una colopatía funcional. Al sacarle la vesícula, además de no solucionarle el problema, la mayor cantidad de bilis que llega al tubo digestivo le provoca a los pacientes con trastornos funcionales algunos problemas secundarios a esto, que en este caso lo más probable es que le exagere la diarrea, pudiendo llegar a generarle a lo mejor un reflujo alcalino y una gastropatía química. Entonces, fíjense lo que genera no tener la competencia necesaria para reconocer la fisiopatogenia en una entrevista con una anamnesis eficaz. Por lo tanto, es absolutamente recomendable que ustedes lean el material que le hemos puesto en la biblioteca como enfoque clínico de las enfermedades digestivas prevalentes, para que después vuelvan a estos casos clínicos que van a tener en el video educativo, en el PowerPoint, los lean reflexivamente y agenden en sus redes cognitivas estos aprendizajes para que en el futuro reconozcan adecuadamente estos problemas que son muy frecuentes. Entonces, la primera cuestión a retener es que el error diagnóstico en la enfermedad digestiva depende de no realizar anamnesis digestivas competentes, porque la mayor parte de los significados del aparato digestivo se reconocen en la anamnesis, porque en la anamnesis se construyen los signos, es decir, se reconoce el significado
del sector del aparato digestivo que se está expresando y cuál es el mecanismo productor de los síntomas. En síntesis, lo primero que vamos a tener que tener como norma es reconocer en qué momento del ciclo digestivo acontecen los síntomas. Ayuno, deglución, postprandial precoz, postprandial tardío, periodo excretor o periodo metabólico. En segundo lugar, según el momento del ciclo digestivo, vamos a reconocer cuál es el sector del aparato digestivo que está expresándose. Porque ya le hemos dicho en algunos videos anteriores que los órganos hablan en el momento que les toca actuar. Y la voz con que los órganos hablan es lo que genera los síntomas, a los cuales el cerebro de cada uno de los médicos les debe reconocer un significado. Una vez que hemos reconocido el significado de los síntomas, lo que vamos a tener que decidir es si estamos frente a un problema orgánico o un problema funcional. Si estamos frente a un problema orgánico, vamos a darnos cuenta porque los síntomas en general despiertan a los pacientes del sueño y porque no desaparecen cuando los pacientes se distraen y porque se acompañan de algunas manifestaciones en donde la distracción no las hace desaparecer. En el caso que haya manifestaciones orgánicas y síntomas de alarma, vamos a tener que realizar una investigación del aparato digestivo con una videofibroesófago-gastroduodenoscopía. Mientras que si hay un trastorno funcional, vamos a poder enfocarlo empíricamente, es decir, vamos a poder iniciar un tratamiento sin necesidad de realizar una videoesófago-gastroduodenoscopía. Los trastornos funcionales son tan o más frecuentes que los trastornos orgánicos. En el aparato digestivo, en un consultorio de primer nivel, 1 de cada 4 o 5 consultas digestivas va a ser por un trastorno funcional. La intensidad de los síntomas en los trastornos funcionales es muy elevada. Pueden ser tan o más molestos que las enfermedades orgánicas. Estos pacientes, al no reconocer los trastornos funcionales, suelen ser tratados erróneamente, no se los escuchan y suelen recibir muchos malos tratos. Como bibliografía accesoria, yo les recomendaría que vayan a realizar una búsqueda en la web a los consensos de Roma. Si ustedes ponen en su buscador consensos de Roma 3 o 4 con número romano, los va a llevar a unos criterios de diagnóstico de trastornos funcionales, de los cuales hay más o menos 23 de estos trastornos que están ubicados desde la boca hasta el ano. En el sector gastroduodenal están las dispepsias funcionales, como dolor epigástrico funcional o distrés postprandial del adulto funcional o dolor abdominal funcional. Una vez que decidamos si es orgánico o funcional, debemos reconocer frente a qué síndrome estamos. Si estamos frente a una enfermedad por reflujo gastroesofágico o estamos frente a una dispepsia. Si estamos frente a una dispepsia, deberemos decidir si es una dispepsia funcional o una dispepsia orgánica, por una úlcera,
por un linfoma MALT o por un cáncer gástrico. Luego juzgaremos un pronóstico y tendremos una actitud. Para manejar la medicación del aparato digestivo, yo les recomendaría ir a un vademecum electrónico, que es un vademecum online del grupo Alpha-Beta. Si ustedes ponen en su buscador alphabeta.net, los va a llevar a un vademecum y en el manual farmacoterapéutico se van a encontrar con toda la actualización. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes y muy pronto nos volveremos a poner en contacto.